Muchas gracias, Luis, por tu intervención y por tu pregunta que nos da paso a Mikel Ocho Torena, después de estos problemas técnicos que hemos tenido, ¿no? Pues problemas del directo, ¿no? de estar aquí. Ahora voy a dar paso a Mikel, que va a ahondar en el tema de la misoginia al margen de la orientación sexual. Él es sociólogo y politólogo, máster en igualdad entre mujeres y hombres de la Universidad del País Vasco. Se ha desarrollado profesionalmente en la cooperación internacional al desarrollo y en igualdad entre mujeres y hombres. Coordinador de grupos de hombres y formador de profesionales. Consultor internacional en actividades de planificación, desarrollo y evaluación de proyectos para organismos nacionales e internacionales en el área de igualdad de género. En los últimos 20 años se ha centrado en temas de igualdad y masculinidades. Adelante, Mikel. Vale, eskerrik asko Josu. Bueno, lehenik eta behin, ongi etorriak, mila esker benetan, nabiri jardunaldi hau antolatzagatik, eskerrik asko ere, etorri zareten guztioi. Niretzat plazer bada, gainera aurpegi berrik ezagutzen ari naiz, beste batzuk ezaguten itzun, eta hemen gaur goizean topatzea, plazer bada, gainera orain kontutan eukita atzarrian bizen izela, are gehiago. Eta bueno, eskerrik asko jardunaldia antolatzegatikan. Mi ponencia va a ser en castellano y estaba comentando en euskera que muchas gracias al INAI por la organización de esta jornada. Gracias también a todo el equipo técnico y en especial a las traductoras que tienen un trabajo potente y desde mi punto de vista muy admirable en esta jornada. Y decía que es un placer sentirse en casa, ver algunas caras conocidas, tener el placer de conocer también a la mayoría de quienes comparto mesa, que no tenía el placer de conocerlos presencialmente. Y bueno, para mí está siendo un lujo el poder participar esta mañana en esta jornada. Mi tema, es verdad que igual se va a desviar un poquito, porque ya de repente metemos otra variante que tiene que ver con las orientaciones sexuales, pero en apariencia parece que nos desviamos, pero veremos a ver qué componentes están ahí, qué variables están ahí funcionando todavía cuando estamos hablando de misoginia y le sumamos el término orientación sexual. Pero antes de entrar en harina, sí me gustaría comentar algunas cuestiones que creo que a veces se nos olvidan, o a mí por lo menos se me olvidan, y que creo que es importante que las rescatemos. Y tiene que ver con contextualizar todo lo que voy a comentar. A ver si funciona bien. Sí. El PowerPoint lo utilizaré para hacer un poco de seguimiento de lo que voy a decir. No hay nada esencial en estas imágenes, pero sí para que tengamos un hilo conductor. Y subrayo el tema de la contextualización o cuestiones que voy a tener en cuenta a la hora de abordar el título de la jornada, ¿no? Misoginia al margen de las orientaciones sexuales. Bueno, yo creo que no está de más decir que, a veces son obviedades, y que el patriarcado no deja de ser o no deja de impactar en todas aquellas esferas de las vidas de las personas, ¿no? Al margen de la orientación, raza, clase, etcétera, procedencia geográfica, y que sabemos especialmente cómo perjudica a las mujeres, pero veremos también cómo dentro de las propias orientaciones sexuales también se puede estar reproduciendo lo que el patriarcado de alguna manera empapa, ¿no? Que es al final en todas las esferas de nuestra sociedad, que no se libra ni pichichi. Otra cuestión que yo creo que tenemos que tener presente en lo que voy a estar comentando durante este tiempo tiene que ver que la gran mayoría de las cuestiones de las que voy a hablar están basadas en lo que yo conozco. Y lo que yo conozco es reducido. Mis experiencias son muy reducidas, en contextos geográficos reducidos, etcétera, etcétera. Y me voy a ubicar ahí. Sería muy pretencioso por mi parte hacer una generalización a nivel internacional de esta temática sin tener el conocimiento de cómo se están viviendo las misoginias en las orientaciones sexuales en otras partes geográficas del mundo. Entonces, me voy a centrar sobre todo en lo que es Euskadi, Navarra, algo
del resto de Estado, y tengo la experiencia de trabajar también en algunos países centroamericanos como Costa Rica, Honduras, Guatemala y El Salvador. Pero sobre todo me voy a centrar en esta parte del mundo, ¿sí? Aunque parezca una gran obviedad, y para mí aquí está una de las claves también, y me estoy adelantando, tiene que ver que muchas veces cuando estamos hablando de temas en concreto, dejamos de lado ese fondo de pantalla que creo que tenemos que tener constantemente presente, y es la imagen de la balanza desequilibrada. Es una imagen muy potente, muy simple, pero que nos está indicando que hombres y mujeres no estamos partiendo de la misma línea de salida de derechos y oportunidades el año 2022. Y a veces cuando nos aproncamos a analizar un tema en concreto, parece que esta imagen la dejamos fuera o se nos olvida un poco y pueden generarse ciertos debates, ciertas cuestiones, como que estamos partiendo de una línea más o menos parecida, etcétera, etcétera. Y yo creo que tener presente, y siempre digo, pongámoslo como un fondo de pantalla, porque nos va a delimitar, nos va a enmarcar exactamente de qué estamos hablando y cuál es el punto de partida en la que estamos todavía el año 2022. Hombres y mujeres no partimos de la misma línea de salida. Insisto en este tema de la imagen de la balanza desequilibrada porque yo creo que si lo dejamos aparte, los debates, discusiones, tácticas, como queramos llamar, se van a generar sobre un fondo que yo denomino falso. Si yo introduzco y tengo presente esa imagen de la balanza desequilibrada, ya estoy metiendo un montón de elementos como tiene que ver el poder, las relaciones de poder, los privilegios, etcétera, van a estar presentes. O sea, me ayudan a mantener presente algunos elementos que si no los voy a dejar fuera, ¿sí? Sin darme cuenta o dándome cuenta. Eso ya sería otra cuestión. Otra cuestión y otro elemento que creo que es también importante a la hora de hablar de la contextualización de la misoginia al margen de las orientaciones sexuales es el enfoque de la diversidad. Es verdad que en las últimas décadas, pocas décadas, se está introduciendo ese enfoque de la diversidad tanto en el movimiento LGTBIQ+, gracias al movimiento LGTBIQ+, también al movimiento feminista, y estamos ahí, va introduciéndose y van marcando también las pautas, los caminos, las estrategias y problemáticas también que nos podemos encontrar en el camino. Yo creo que históricamente son los dos movimientos que nos han dado pautas y nos siguen dando pautas. Bueno, pues habrá que tenerlos presentes también a la hora de abordar la misoginia al margen de las orientaciones sexuales como dos movimientos que nos están diciendo por dónde podemos seguir. Al margen de los debates que luego se puedan generar y que se generan también. Y algo que a veces también yo creo que es importante rescatarlo, porque yo lo veo como algo positivo, y es como dentro de estos dos movimientos, tanto el movimiento LGTBIQ+, el movimiento feminista, a veces se dan debates entre los dos movimientos. No hace falta ir muy lejos para ver los debates actuales que tenemos sobre algunos temas concretos, ¿no? Pero a veces se nos olvida que incluso dentro de cada uno de los movimientos también se dan los debates. Hay tendencias, hay posicionamientos, etcétera, etcétera. Pero cuando hablamos en general de ciertos temas, de ciertos debates, lo que tendemos es a simplificar y generar bloques, dos bloques generalmente, como que no hay más diversidad. Y yo creo que traer a alusión esa diversidad tanto entre los movimientos como dentro de cada uno de los movimientos es una cuestión que nos ayuda también a contextualizar y a marcar un poquito los terrenos de juego a la hora de abordar diferentes temas. A veces haré referencia a la población LGTBIQ+, en general, pero a veces también me centraré a lo que es dentro del movimiento LGTBIQ+, ¿sí? en lo que voy a estar comentando. Otra de las cuestiones que expongo en esta contextualización o cuestiones a tener en cuenta tiene que ver el analizar las cuestiones del pasado desde las perspectivas y saberes actuales. Necesario. Hacer una revisión del pasado, una revisión crítica del pasado. Pero también seamos justos, hacer revisiones del pasado con las perspectivas y saberes actuales es jugar con trampa también, ¿sí? Digo esto porque a veces, tanto dentro del movimiento LGTBIQ+, cuando se le hace algún tipo de críticas al movimiento por su trayectoria histórica, lo hacemos desde la perspectiva actual. Y creo que es necesario contextualizar en cada momento cómo se ha ido desarrollando las diferentes discusiones, debates, aciertos
metidas de pata, etcétera, etcétera. Lo mismo que ha pasado en el feminismo y que pasa en cualquier movimiento social, político, históricamente. Y yo creo que eso también, tenerlo en cuenta, nos puede ayudar. Luego veremos en qué. ¿Sí? Hay una frase de una mesa LGTBIQ+ de Rentería, de Orreta, que suelen decir que tenemos que mirar a la historia para poder seguir adelante. ¿Sí? Bueno, pues yo creo que tengamos en cuenta esta frase. Y cuidado, no es para no ser crítico justificar, ¿eh? Hay que ser crítico, hay que analizar con crítica, pero sabiendo desde dónde lo estamos haciendo, desde qué posicionamiento también lo estamos haciendo. Otra de las cuestiones que aparecen en esta lista tiene que ver con, y esto sí que lo voy a hacer constantemente, es diferenciar lo que es el movimiento LGTBIQ+ de la población LGTBIQ+. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de la población LGTBIQ+ no milita, ni está en asociaciones, ni en colectivos, etcétera, etcétera. ¿Sí? La gran mayoría de la población LGTBIQ+ está en la ciudadanía sin comprometerse activamente en este movimiento. ¿Sí? Lo mismo nos puede estar pasando con otros movimientos, ¿eh? No es una exclusividad del movimiento LGTBIQ+. Pero yo creo que a veces hacer esta diferenciación es importante. Yo me centraré mucho en hablar de la población LGTBIQ+, aunque a veces también haré referencia y alusiones al movimiento como tal, ¿vale? Y aquí quisiera aprovechar también para hacer un pequeño paréntesis y que, bueno, pues ver también cómo en la actualidad se están dando como ciertos aires o ciertos cambios que a mí por lo menos me resultan llamativos en positivo, y tiene que ver como, por ejemplo, en Euskadi y Navarra, una asociación que nació en el año 1977, EGAM, está volviendo. A finales del año pasado creó una especie de reflexión hacia noviembre que titularon COSA, con K, que creo que significa algo así como coronavirus osteko sexua escapena, sería liberación sexual tras el coronavirus. Entonces ahí se han impulsado como un proceso de debate para ver el movimiento hacia dónde y cómo tiene que ir. Y cuando han abordado estos temas, a finales del año pasado, entre las cuestiones que se han puesto encima de la mesa, donde el movimiento feminista también ha participado, salían cuestiones del poder, relaciones de poder, de los privilegios, etcétera, etcétera, yendo de la mano entre los dos movimientos, ¿sí? Aunque está liderado por el movimiento LGTBIQ+ en este caso, pero a veces es difícil discernir entre los dos movimientos, ¿sí? Y bueno, yo creo que es importante también resaltar este tipo de procesos o cambios, movimientos que se están dando incluso en este término. Y por último, creo que es imprescindible, porque yo creo que por lo menos en lo que yo he escuchado esta mañana estamos hablando constantemente de una lógica totalmente binarista. Podemos entrar en el debate de lo binarismo, no binarista, etcétera, etcétera. Lo que yo voy a hacer también va desde esa lógica. No por justificar y porque crea en ella, sino para entender cómo está estructurada todavía nuestra sociedad. Ahí sale mi vena quizás socióloga. Yo me agarro y quiero entender bien cómo está estructurada, por dónde podemos implementar los cambios, impulsar los cambios para seguir avanzando, ¿sí? Entonces yo creo que es importante que también tengamos en cuenta que el tener presente no esa lógica binarista, incluso a la hora de hablar del propio movimiento de la población LGTBIQ+, porque también reproducimos esa lógica binarista, ¿sí? En mayor o menor medida. Bueno. Después de esta pequeña, larga introducción, pero que creo que al final parte de lo que he dicho es contenido importante a la hora de hablar sobre la misoginia al margen de la orientación sexual, creo que es imprescindible definir por lo menos 3 términos que voy a utilizar constantemente. Uno es la misoginia, otro es la homofobia y la tercera sería la homofobia interiorizada, que yo creo que es un elemento que sumo a la hora de analizar el tema de la misoginia al margen de las orientaciones sexuales. Ahí tenéis la definición de la misoginia, la voy a leer rápido. Es la homofobia hacia las mujeres, se basa en un negativismo de lo femenino, en una desvalorización generalizada de todas las mujeres. Es una descalificación, reprobación, rechazo a las mujeres y lo femenino. La misoginia es funcionar
es funcional, al machismo, al androcentrismo, al sexismo y al heterosexismo, heteronormatividad. Lo que resulta que las mujeres están formadas a partir de una escala de valores, en lo que al género femenino es considerado inferior, lo cual se ha aprendido, se ha interiorizado. También se conceptualiza como la tendencia ideológica y psicológica de odio hacia las mujeres, que se manifiesta en actos violentos crueles contra ellas por su género. Se considera un comportamiento de desprecio hacia las mujeres donde los roles de las mujeres están supeditados a los roles de los hombres. Implica una aceptación del machismo, que establece rígidas reglas de conducta a las mujeres, las cuales deben cumplir so pena de ser culpadas por la sociedad si no lo cumplen. Esta definición está sacada del Consejo Nacional para la Igualdad de Género de Ecuador del año 2017. Una definición que a mí personalmente me encajaba en lo que yo quería explicar. Si pasamos a la definición de la homofobia, estaríamos hablando de que se puede definir como la hostilidad general, psicológica y social respecto a aquellas personas de quienes se supone que desean a personas de su propio sexo o tienen prácticas sexuales con ellas. Se trata, además, de una construcción ideológica consistente en la promoción de una forma de sexualidad, la heterosexualidad, en detrimento de otras, la homosexualidad, bisexualidad, asexualidad, etc. Organiza una jerarquización de las sexualidades y extrae de ellas unas consecuencias políticas generando odio, rechazo, aversión, prejuicio y discriminación contra todas aquellas personas que tienen preferencias sexuales diversas a la heterosexualidad. Para poder entender la complejidad de este tipo de discriminación es necesario vincular este término al sexismo y en especial al heterosexismo heteronormatividad. El sexismo, ¿por qué? No solamente implica la subordinación de lo femenino y lo masculino, sino también la jerarquización de las sexualidades, que es un fundamento de la propia homofobia, a la que se puede denominar heteronormatividad. Coloca la heterosexualidad en el nivel superior, mientras en el resto de las formas de sexualidad aparecen como incompletas, accidentales, inmorales, perversas, patológicas, etc. Esta definición es parte de la que tuve que hacer para Picara Magazine y además aprovecho para el glosario y aprovecho además para felicitar que acaban de recibir el premio Macunde junto al periódico en euskera Berria y a la recién fallecida Lucía Odriozola. ¿Sí? Entonces, bueno. Por último, homofobia interiorizada, que luego veremos la importancia o el papel que va a jugar también esta homofobia interiorizada. ¿Cómo la defino o qué definición he escogido? Sería la adversión hacia los propios sentimientos y comportamientos homosexuales debido a la asimilación de las imágenes y mensajes negativos de la homosexualidad recibidos a la etapa de la socialización por parte de familia, colegios, más medias, etcétera, etcétera, y que afectan especialmente a las personas homosexuales, bisexuales y otras orientaciones no normativas por la contradicción entre esos mensajes recibidos y los sentimientos vividos en primera persona de atracción hacia las personas de su mismo sexo. Y esta definición está sacada del Plan Nacional sobre el SIDA del año 2018. Vale. Una vez definido estos tres términos, que yo creo que son claves a la hora de poder analizar qué tiene que ver la misoginia unido a la orientación sexual o a las orientaciones sexuales, voy a utilizar, y yo creo que es importante hacer alusión a una mujer feminista, filósofa francesa, Elisabeth Badinter, que ella nos habló de la triple negación. La triple negación refiriéndose a la construcción de la masculinidad en países occidentalizados, del norte global, como queréis denominarlo, y nos habla de la triple negación. Una mujer que tiene muchos escritos, muchos libros, a veces ha sido muy controvertida por algunas opiniones que ha vertido. Yo me quedo con la parte de la triple negación. Con otras partes soy muy crítico con esta autora. Pero con el tema de la triple negación a mí me sirvió para entender algunas cuestiones. Ella lo que nos está planteando es que la construcción de la masculinidad en sociedades occidentalizadas se basa en estar constantemente negando lo que no somos. ¿Sí? ¿Y qué no somos? No somos mujeres, no somos hombres, homosexuales y no somos niños. Es una triple negación y, como vemos, detrás de cada uno de los términos aparece una cantidad de características donde están, la gran mayoría, muy estereotipadas, subrayo, y además la lista puede ser muy, muy, muy grande. Las características que se asocian a cada uno de estos tres términos
a veces se van a repetir detrás de cada una de las palabras, otras veces solamente aparecerá detrás de uno de los términos. Os pongo un ejemplo. Si agarramos la característica débil, se va a repetir detrás de los 3 términos. Si agarramos la característica madre, estereotipada o no, va a aparecer solamente detrás del término madre. No se va a repetir detrás del término homosexual ni detrás del término niño, ¿sí? O sea, es decir, que estas características pueden repetirse o no. Pero ¿cuál es, y aquí ya entro de lleno a utilizar el término de la misoginia relacionado con las orientaciones sexuales, cuál es el aporte, y por eso utilizo el aporte de Elizabeth Badinter en este tema? Es el siguiente, a ver si sale bien. Cambiemos... Uy, no sale bien. Me falta parte de la presentación. No. Bueno, sigo. Lo que nos plantea Elizabeth Badinter con esta triple negación tiene que ver con cambiemos el término mujer por misoginia, cambiemos el término homosexual por homofobia y cambiemos el término niño por adultismo, adultocentrismo, depende de dónde se utilizará un término u otro. Y lo que nos está afirmando esta autora es que constantemente en la construcción de esa masculinidad vamos a tener que demostrar que no somos. Va a ser importante también el tema de la negación en este caso, ¿sí? Vamos a tener que huir de alguna manera de todas esas características que se asocian a cada una de estas palabras. Vale. Personalmente, teniendo en cuenta el peso que puede tener y tiene el adultismo, el adultocentrismo, constantemente voy a hacer alusión más a los 2 primeros, es decir, al no ser mujer y no ser homosexual, es decir, a la misoginia y a la homofobia, que creo que hacen un tándem, un equipo muy, muy potente que podemos ver en la actualidad a la hora de entender cómo se está entendiendo qué es esa simple pregunta de qué es ser un hombre en nuestras sociedades, ¿no? Pues es no ser mujer y no ser homosexual sobre todo. El tándem, ¿por qué digo que es un tándem casi perfecto que generan estos 2 términos? Porque si nos fijamos, la mayoría de las características que aparecen detrás del término mujer o la gran mayoría de características que aparecen detrás del término homosexual las comparten, son iguales. Habrá alguna que otra que no, pero la mayoría son compartidas. Traducido, se feminiza al hombre homosexual, a la homosexualidad. Si se feminiza, con todo lo que eso conlleva, de valor, se desvaloriza, se jerarquiza, etcétera, etcétera, ya tenemos ahí un tándem muy, muy, muy potente. ¿Sí? A cada uno de estos grupos se le va a dar también un valor social, un valor cultural, a las mujeres, a los gays y a los niños también en este caso. Pero si nos centramos otra vez, una y otra vez en este tándem, lo que vamos a ver es cómo, al margen de nuestras orientaciones sexuales, hablo en primera persona, al margen de que uno sea gay, no está libre de haber sido socializado o culturizado en este esquema, ¿sí? Es decir, que yo también he absorbido esos valores de la misoginia y de la homofobia, al margen de la orientación sexual que se tenga, y que pueda poder poner en práctica en mayor o menor medida, ¿sí? Para eso voy a poner 3 ejemplos, y yo creo que con los ejemplos se va a entender quizás mejor lo que estoy planteando. Es una pena que no tengamos el PowerPoint, pero bueno. Voy a poner 3 ejemplos donde dentro de la población LGTBIQ+, la misoginia también está presente. Y digo misoginia, pero uno también homofobia, ¿eh? Misoginia y homofobia. Pero vamos a ver. Porque al final lo que estamos diciendo es que uno de los componentes centrales de la homofobia es la misoginia. Porque se feminiza, se desvaloriza lo femenino. ¿Sí? 3 ejemplos. Primero, tiene que ver con la visibilidad pública.
A mí me sigue llamando la atención cómo de repente llega el 26 de abril y tenemos que todavía estar reivindicando el Día Internacional de la Visibilidad Lésbica. Si yo uno este tema con la ocupación de los espacios públicos, tengo ya un enlace directo de cómo la misoginia también dentro del propio colectivo LGTBIQ+, y de manera especial en la población, está presente. ¿Sí? Pero no solo eso. Yo me acuerdo cuando estaba, hace ya unos cuantos años, cuando estaba estudiando sociología en Leioa, tuve que hacer en cuarto y en quinto de carrera un trabajo para una asignatura. Teníamos que hacer un trabajo cualitativo. Mi tema planteado en ese trabajo fue ver cómo hombres, totalmente binaristas, ver cómo hombres y mujeres lesbianas habían vivido y vivían su orientación sexual en el Bilbao de los 70, 80, 90. Tuve que hacer entrevistas personales, grupos de debate, era un trabajo cualitativo, bueno, y empezamos a hablar de un montón de temas. Pero uno de los temas que salieron era cómo en la década de los 80 se abrieron un montón de negocios, bares, discotecas, alguna librería que otra, etcétera, etcétera, o sea, sobre todo más vinculadas a la hostelería, donde, por ejemplo, en algunos, quienes habían abierto el negocio, regentaban el negocio, eran mujeres lesbianas. Pero que según fueron pasando los años, las mujeres lesbianas empezaron de dejar de acudir a estos lugares, a estos bares, a estas discotecas, porque la presencia de los hombres gays había, y utilizo palabras literales que salieron en esas entrevistas y en esos grupos, habían invadido los espacios y las mujeres ya no se sentían, y utilizaban frases como no nos sentíamos cómodas, tranquilas, y dejamos de ir a esos espacios. ¿Sí? A mí me llamaba poderosamente la atención cuando estaba haciendo estas preguntas, estas entrevistas, y decía, wow, había locales y negocios que se quedaron simplemente con la regencia de mujeres lesbianas, pero su público mayoritariamente era un público masculino homosexual. Utilización de los espacios públicos, dentro del propio colectivo, dentro de la propia población LGTBIQ+. ¿Sí? Bueno, tenemos ahí algunos elementos. Otro de los ejemplos, y yo creo que se visibiliza bastante bien cuando estamos hablando de cómo la misoginia no está al margen de las orientaciones sexuales, tiene que ver con la sexualidad. Cómo vivimos la sexualidad hombres gays y mujeres lesbianas. Y aunque esto va cambiando, os pongo un ejemplo muy concreto que tiene que ver con la sexualidad. Si nosotros hablamos de zonas de cruising, espacios públicos para tener donde se tiene sexo, parques, baños, etcétera, etcétera, no conozco ningún espacio, y habrá seguro, pero no conozco ningún espacio de cruising donde vayan las mujeres lesbianas. De los hombres masculinos puedo hacer una lista muy grande, incluso aquí en Iruña. Otra vez estamos hablando de un espacio público, en este caso para tener relaciones sexuales, donde las mujeres desaparecen. Las mujeres lesbianas desaparecen. O vayamos a las saunas, ahora que está muy de moda con la viruela del mono. Hay algunas pocas saunas que incluso le dedican un día a las mujeres lesbianas. Muchas de ellas ni siquiera, porque están dirigidos al público homosexual masculino. Ahí se ve claramente que hay una diferencia en cuanto a cómo vivimos, cómo somos educados y educadas en cuanto a la sexualidad. Y se repiten muchos de los patrones de la heteronormatividad. En el caso de los hombres, cuanto más mejor, cuanto más activo mejor. Y en el caso de las mujeres, tranquilitas, no seáis tan fogosas y seáis un poquito más moderadas. Y se repiten algunos patrones también al margen de la orientación sexual. Último ejemplo que voy a poner, y donde yo creo que se ve claramente también que la misoginia está jugando ahí un papel importantísimo, y tiene que ver con algo que está muy en la actualidad hoy en día, ¿no? Las aplicaciones de ligar. Y ahora me centraré solamente en los hombres, aplicaciones dirigidas al público homosexual. Estoy hablando de la población. Y de repente nos vamos a encontrar en los perfiles de las personas que abren estas aplicaciones, en algunos casos o en muchos casos aparecen en los perfiles de cómo se define cada uno, muy macho, hombre, muy masculino, etc. Pero lo que me interesa es qué es lo que se está buscando y qué se pide a la hora de contactar con alguien para ligar. Muchas veces con palabras como absténganse y aparece la lista.
gente con pluma, mujeres, femeninos, y además se utiliza en femenino, femeninas, etcétera, etcétera. Ahí hay un componente bestial también de misoginia, porque hay una valorización de qué se entiende, incluso dentro de la población LGTBIQ+, ese imaginario social cultural de lo que tiene que ser también un hombre gay. Y eso es bestial. ¿Sí? De la misma manera que existe un imaginario social cultural de lo que tiene que ser una mujer lesbiana. ¿Sí? En cuanto a su sexualidad, espacios públicos, etcétera, etcétera, etcétera. Y la misoginia ahí está, a la orden del día. Creo que con estos 3 ejemplos se vislumbra que hay mucha tarea por hacer. Y es verdad que si hacemos un análisis histórico de los últimos años, décadas del movimiento LGTBIQ+, ahora me centro en lo que es el movimiento, estos temas hace 20 años no existían. Yo creo que ni se tenían en cuenta. Bueno, lo de la misoginia, igual sí. Lo de la situación de la visibilidad de las mujeres lesbianas sí estaba ahí encima de la mesa y se sigue estando encima de la mesa. Una de las cuestiones que se han abordado en este proceso que GAM ha impulsado en noviembre del año pasado es ese mismo. El tema de la utilización de los espacios públicos al margen de la orientación sexual, si eres una mujer o un hombre con el esquema binarista o si eres de género fluido, no sé qué, no sé cuánto. ¿Sí? Ahí estamos. O sea, todavía son temas que persisten y que siguen estando en la actualidad, incluso en los debates que nos podemos encontrar dentro de los movimientos. Con la diversidad que existe dentro de los movimientos, porque también hay una variedad interesante. Vale. Con el tema de las aplicaciones, además voy a hacer un poco de propaganda. Un amigo que es actor acaba de estrenar en Donosti un teatro musical que habla justo de estos temas. O sea, que es decir, incluso una herramienta cultural como el teatro ya está abordando también estos temas. Y está basado en experiencias personales y de sus amigos que utilizan las aplicaciones, ¿no? Y se ha hecho un teatro musical. Es decir, es un tema que está encima de la mesa. Ahora, la cuestión es cómo se aborda o si se está abordando lo suficiente a conciencia dentro incluso del propio movimiento LGTBIQ+. Yo creo que sí, y aquí quizás peco de ingenuo, pero yo creo que tanto el movimiento LGTBIQ+, como el movimiento feminista nos han puesto hace mucho tiempo este tema encima de la mesa. Y nos han estado hablando y nos siguen hablando de la necesidad de trabajar con la población LGTBIQ+, también sobre estos temas. ¿Sí? Porque al final son reproducciones de patrones heteronormativos, sexistas, misóginos y homófobos. ¿Sí? Y cuando hablo de que he definido también lo que es la homofobia interiorizada, que nadie me interprete que esto es para justificar, claro, como hay una especie de homofobia interiorizada, que uno no se libra de los valores, de la socialización, de la culturalización que ha tenido al margen de su orientación sexual, reproduce también ciertas discriminaciones. No, no es para justificar, es para entender la perversión del juego que la propia homofobia tiene incluso en aquellas personas que directamente sufren una discriminación, pero a la vez la reproducen hacia personas de su misma condición. ¿Sí? Y vuelvo a insistir, no es para justificar, es para entender esa lógica perversa. Y además, ¿por qué? Porque genera una jerarquía y genera unos escalafones. No es lo mismo ser una mujer trans que ser un hombre trans. No es lo mismo ser un hombre blanco en Donosti que ser un hombre negro en Donosti. Y aquí estoy introduciendo otro gran tema, interseccionalidad. Y vuelvo a insistir, no es para justificar, es para entender la lógica, que es una lógica, desde mi punto de vista, muy, muy, muy perversa. No sé cuánto tiempo me queda. Las conclusiones tampoco están. Bueno. No, está el título solo. Sí. Bueno, da igual. Sí. No pasa nada, no pasa nada. Es que no sé si estará Severa aquí. Te lo recupero al final. Vale, las hay. Sí, ya voy. Es que n'hem d'igual. Es que me he dado, pero no estic gustant. Mira, ahora sí parece. Ahí está. Sí, lo dejo así. Sí, estaba. Ez da ikusten hemen, me cago en la leche que no veo. Bueno, me gusta tal. O sea que las hay. Ez da ikusten, ez? Vale. Ya está. Vale. Descargas. Vale.
Voy a pasar... ¿Cuánto tiempo me queda? Vale. De las conclusiones voy a nombrar algunas cuestiones que están relacionadas con todo lo que acabo de explicar. ¿Queda mucho por hacer? Sí. ¿Queda casi todo por hacer? También. ¿Ha habido avances? Sí. ¿Cambios? También. Pero creo que el tándem misoginia-homofobia siguen casi intactas. Sea población joven, adulta mayor, creo que están a la orden del día. Y si no, volvamos a los 3 ejemplos que acabo de exponer. Utilización de espacios públicos, utilización incluso de una herramienta para ligar, etcétera, etcétera. ¿Sí? Aquí quisiera meter una cuña, y a veces hay quien me dice que soy demasiado optimista o demasiado bueno. No lo sé. Yo no lo creo. Pero a veces en estos debates lo que se suele plantear es, se habla mucho de retrocesos, y cuidado, hay retrocesos, y puede haber retrocesos en el ámbito de la igualdad, en el ámbito de derechos LGTBIQ+, etcétera, etcétera. Un ejemplo claro es lo que puede pasar ahora mismo en Estados Unidos, un derecho de medio siglo, el aborto, puede echarse para atrás. ¿Sí? Eso sería un paso para atrás en el avance de derechos. Pero a veces confundimos no avanzar con retroceder. Y yo creo que a veces también hay que saber diferenciar. No es lo mismo no avanzar que retroceder. No sé si se me entiende la idea. ¿Sí? Y a veces lo que no son avances los consideramos retrocesos. Cuidado, porque creo que también nos tenemos que agarrar también a aquellas cuestiones donde vamos a ir poco a poco avanzando, y que creo que vamos. Pero no digamos que son retrocesos cuando son no avances, que son, yo creo que, 2 cosas diferentes. Y bueno, se puede generar el debate sobre este tema. Pero creo que es importante poner en valor también algunos cambios. ¿Sí? En general, y yo creo que diría, y ahí pone, ¿alguien se libra? La pregunta. Y creo que en algún momento antes lo he dicho durante la presentación, aquí no se libra ni pichichi. Y yo soy optimista, lo decía antes, creo que vamos, pero yo no voy a conocer una sociedad ni igualitaria, ni equitativa, ni con las orientaciones, ni con el género, nada por el estilo. Pero yo creo que vamos, pero yo no voy a conocer. ¿Por qué? Porque estamos hablando de cambios estructurales de nuestras sociedades. Y los cambios estructurales, si pretendemos cambiarlos de una generación a otra, yo me bajo del barco, porque no se van a conseguir. Yo soy de esa opinión. Pero vamos. Y cuando digo que no se libra ni pichichi, estoy diciendo que de la misoginia y de la homofobia tampoco se libra la población LGTBIQ+, como he expuesto durante la presentación. Porque si yo pienso que alguien se está librando en mayor medida de tener ciertos valores machistas, racistas, misóginos, homófobos, etcétera, etcétera, estoy diciendo que esa persona es 100% ajena a la socialización, culturalización de la sociedad en la que está viviendo. Y ahora que alguien me diga quién está libre de su familia, de su colegio, de su calle, de su trabajo, de sus parejas, etcétera, etcétera. Creo que nadie. Digo esto para también ayudar en no caer a veces en algunos temas concretos, en generar como 2 bloques de aquellos y nosotros, los buenos y los malos, etcétera, etcétera. Porque como dice esa gran frase de la Biblia, a ver quién tira la primera piedra, ¿no? Que esté libre de culpa. Yo cambiaría por responsabilidad. De lo que yo conozco, insisto, de lo que yo conozco, se trabaja muy poco sobre ese tándem de la homofobia y misoginia. Porque tendemos, y quizás estoy siendo un poco atrevido aquí, creo que tendemos muchas veces a trabajar por departamentos estanco, por temas estanco. Y aquí meto el tema de la necesidad de tener también una perspectiva interseccional. Interseccional en el sentido que vaya uniendo y que cruce aquellos temas, aquellos elementos que están interactuando en la misma situación. Claro, aquí luego caemos a veces en el, para mí, debate, que no sé si es muy oportuno de decir, ya, pero es que si metemos la perspectiva de la interseccionalidad, parece que estamos poniendo al mismo nivel todo tipo de discriminaciones, y hay quien defiende que no es así, que prima la discriminación del género a la discriminación de la homofobia, pero claro, y entonces ahí metemos el tema de yo, mi identidad, si es gay, priorizo quizás mi identidad a mi género. Entonces, claro, ¿a quién le estoy dando más importancia? Pues a mi discriminación que recibo como homosexual antes a
situaciones que están vinculadas a la masculinidad, por ejemplo. O una mujer lesbiana le dará quizás antes prioridad a su orientación y no a su género, o viceversa. Quiero decir, el tema de la interseccionalidad es un tema interesante, pero que genera también debates en este ámbito. ¿Sí? Y decía que se trabaja poco en este tema, y creo que tiene que ver con la unión de no sumar a veces esa perspectiva interseccional, que por otra parte lo que nos hace es complejizar todavía aún más los trabajos. ¿Sí? Otra de las cuestiones tiene que ver, y antes lo he dicho, al final, cuando estamos hablando de la importancia o el papel que juega la misoginia dentro de las orientaciones sexuales, estamos hablando de que se generan o que se derivan en relaciones de poder, que se basan en privilegios también. O sea, vemos que se repite el patrón de la heteronormatividad una vez más, al margen de la orientación sexual o de las identidades que se tengan. ¿Sí? Y estamos diciendo que la homofobia y la misoginia son dos pilares fundamentales al margen de la orientación o de la identidad que se tenga. Claro, se trabaja algo sobre el tema de las relaciones de poder y los privilegios, incluso dentro del propio colectivo LGTBI, algo se trabaja. Por ejemplo, me viene en mente un documental que hubo de la televisión catalana, si no me equivoco, sobre unas entrevistas a personas que eran transexuales, hombres, mujeres, había personas que se consideran no binarias también, transexuales, y al final en una de las entrevistas a un hombre trans, que se definía así, llegaba a plantear que cuando empezó todo ese proceso, que en este caso él había empezado un proceso de hormonación y se le había cambiado la voz, le había empezado a aparecer vello corporal, barba, etcétera, etcétera, es decir, cuando la gente dejó de leerle como una mujer en la calle, por su físico, por su voz, la frase que a mí se me quedó clavada fue: yo subí un escalafón social, siendo una persona trans, de ser una mujer para el resto de la comunidad o de la población, de repente subió en escalafón social solamente con el cambio de voz y un cambio físico producido como fruto de la hormonación. Bueno, pues lo que estamos diciendo es que al final se está trabajando poco quizás en esa escala, en esa jerarquización que se va generando también dentro de las propias orientaciones y de las identidades, que yo creo que no tenemos que perder de vista, porque si no estaremos reproduciendo más de lo mismo. La necesidad de la contextualización, antes lo he mencionado al principio y la subrayo nuevamente. El contextualizar teniendo en mente algunos elementos que he mencionado, yo creo que van a ser claves a la hora de descartar o incluso desertar algunos debates. Si yo digo o si yo tengo presente la imagen de la balanza desequilibrada, estoy metiendo directamente ahí, en el juego, en el terreno de juego, estoy metiendo todo lo que tiene que ver con las relaciones de poder, con los privilegios, con las jerarquías que se generan, etcétera, etcétera. Y cualquier debate que se va a generar teniendo ese fondo de pantalla presente, se va a poder seguir avanzando. Si yo automáticamente descarto esa imagen de la balanza desequilibrada y hablo y debato sobre X temas, es muy probable que, queriendo o sin querer, vamos a entrar a debatir en un debate quizás engañoso y, vuelvo a insistir, debate falso, que creo que tenemos que desterrar al minuto 1, ¿sí? Porque sería injusto. Es hablar sobre una irrealidad. Y por último, luego me imagino que en el turno de preguntas tendremos también posibilidad de poder profundizar más y durante el resto del día. Yo lo que plantearía es también la necesidad de adecuar muchas veces las estrategias o los trabajos que se están pudiendo realizar, tanto desde los colectivos LGTBIQ+, como también, por ejemplo, desde las propias administraciones. Y ahí se abre un gran melón que tiene que ver qué tipo de estrategias estamos tomando. ¿Son estrategias cortoplacistas? ¿Son estrategias que impulsan procesos? ¿Son estrategias que introducen ciertas perspectivas desde el minuto número 1 o no? Quiero decir, ahí es donde vamos a tener que, creo que, primero definir muy bien cuáles son los objetivos que se quiera llegar y adecuarlos a la población y los tiempos en los cuales se va a poder trabajar. No es lo mismo trabajar en una formación dirigida a un grupo, y me da igual qué tipo de grupo, 20 horas, que trabajar en un proceso que puede durar años. ¿Sí?
Los objetivos van a ser diferentes, las formas de trabajo van a ser diferentes y sí o sí nos va a tener que tocar adecuar, siendo consciente que ahí de trasfondo hay un debate bestial, ¿eh? Y el debate puede ser qué tipo de trabajos, estrategias se están impulsando, bien desde la población organizada y bien también de las propias administraciones. ¿Sí? Y sé que aquí se puede abrir un melón considerable, pero creo que hay que abordarlo también. Yo lo dejaría aquí, o sea, con lo cual eskerrik asko y seguiremos, supongo que, hablando de algunas cuestiones que he planteado. ¿Sí? Bueno, muchas gracias a los tres por las ponencias. Uniéndolo con lo que acaba de comentar el compañero, una pregunta para Mikel. Los recientes casos de violencia sexual hacia hombres y asesinatos de hombres, como ha pasado en Santurtzi o como ha pasado en Bilbao, pueden estar relacionados con ese tándem misoginia, homofobia y también todo el tema de la agresividad en la construcción de la masculinidad o de los hombres. Eskerrik asko. Si os parece, vamos respondiendo estas preguntas y si luego hay tiempo vamos respondiendo más. Vale, voy a empezar por la pregunta que me has hecho, si tiene que ver ese tándem misoginia-homofobia con las violencias intragénero que se dan, ¿no? Sí. Pero cuidado, porque aquí luego se abre un gran debate que está encima de la mesa y que se da incluso dentro del propio movimiento LGTBIQ+, junto con el debate que está también dándose con el movimiento feminista, ¿no? Con el tema de cómo legislar ese tipo de violencias, que no voy a entrar ahí porque creo que nos desviaría bastante el debate, pero que tiene un componente de ese tándem, está claro. Si yo agarro, yo me acuerdo que una vez hice un ejercicio, por eso he dicho durante mi presentación, que un componente clave en la homofobia es la misoginia. ¿Sí? Es decir, que comparten algunas raíces, no todas, porque son dos tipos de violencias diferentes, pero comparten, tienen en común algunas cuestiones. Yo me acuerdo cuando fue una noticia que pasó hace unos cuantos años de un guardia civil que mató a su expareja en un gimnasio de Madrid. Agarré los diferentes medios de comunicación, sobre todo escritos, cómo abordaron la temática. Para empezar, una cuestión a tener en cuenta. Pero luego cómo se iba desarrollando la noticia, si yo cambiaba y ponía el nombre de la víctima, imaginemos, Antonio, por María, se iban cumpliendo ciertas pautas que tienen que ver con la violencia de género. Insistiendo y subrayando que no son la misma violencia, son violencias diferentes, pero que sí comparten algunas cuestiones de raíz, como por ejemplo la misoginia. ¿Sí? Entonces, tener eso presente creo que nos puede ayudar. En la actualidad se está dando ese debate y hay incluso asociaciones, colectivos del movimiento LGTBIQ+, que piden equiparar. Y es un debate que tiene muchas aristas, ¿eh? Yo, por ejemplo, no soy partidario de equiparar esos dos tipos de violencia porque creo que son diferentes. Pero se está dando ese debate. Ese debate está encima de la mesa. Se tendrá que abordar en algún momento, ¿sí? Pero lo tenemos. Pero respondiendo de manera concreta a tu pregunta, si ese tándem tiene influencia, sí. También para contestar al compañero que ha hecho otra pregunta de por qué el tema de la sororidad masculina y por qué los hombres no nos comprometemos o no nos mantenemos en el tiempo. Bueno, no creo que sea algo nuevo, pero también lo englobo y lo enmarco en una cuestión más general de la sociedad. Quiero decir, cuánta gente milita en muchos colectivos, asociaciones de otros temas, otros ámbitos, ¿no? También es una minoría. Y en este tema yo creo que tiene que ver mucho con las incomodidades que puede generar, si es que se divisan, porque ayer encima estuvimos comentando también en un encuentro que tuvimos, estábamos comentando cómo muchas veces ni siquiera se ven ciertas desigualdades, no se ven ni siquiera ciertos privilegios, no se ven ni siquiera ciertas relaciones de poder. Entonces, claro, es empezar de menos uno, es empezar a visibilizar, a poner encima de la mesa. Otra cuestión es aquellos que ven
reconocen pero no hacen nada. ¿Sí? Entonces yo creo que ahí tenemos que poner un poco el acento. Pero sobre todo yo creo que es... Y quizás creo que puede ser como la base de que muchos hombres no participen a favor de la igualdad. Tiene que ver con que se sigue considerando que todo el trabajo relacionado con la igualdad es una cuestión que es casi en exclusividad de las mujeres y que a nosotros no nos corresponde hacer nada. Y en todo caso, si se nos dice qué hacer, igual lo contestaremos, pero no lo vemos como parte de responsabilidad de tener que hacer. Y yo creo que todavía estamos en esa fase. Por eso decía que yo no voy a conocer una sociedad igualitaria y soy optimista, porque creo que todavía estamos empezando a caminar en este ámbito. Imagínate, estamos hablando de... Ni siquiera estamos viendo, no observamos que existan desigualdades. O sea, estamos ahí, en esa fase todavía, con avances y retrocesos por medio, además, ¿no? Con pasitos para adelante, uno para atrás, otro para adelante, dos para adelante. Quiero decir, estamos en esa fase. Entonces, ahí marco un poquito la falta de compromiso también por parte de los hombres. Y hay muchos más elementos que seguramente, bueno, si siguiéramos analizando, rascamos un poco más, tiene que ver con el individualismo, egocentrismos, etcétera, etcétera. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.